Quiero agradecerte por estar aquí conmigo hoy. Mientras hablo, tengo frente a mis ojos una escena que cuesta describir sin que la emoción apriete la garganta, la imponente Catedral de San Patricio, levantándose majestuosa en pleno corazón de Nueva York. Afuera, una multitud inmensa se reúne en silencio, como si toda la ciudad hubiese decidido detenerse para presenciar este momento. Entre murmullos, recuerdos y el sonido lejano de los trombones que parecen flotar sobre la Quinta Avenida, el ambiente se llena de una nostalgia profunda, casi como si Nueva York estuviera interpretando su última salsa para despedir a uno de los suyos. En medio de esa atmósfera solemne, el féretro de Willie Colón cruza lentamente esas puertas históricas que, durante décadas, solo se han abierto para figuras que dejaron una huella imborrable en la historia de la ciudad. Muchos piensan que este homenaje fue organizado de forma repentina por su familia tras su partida, como suele ocurrir en momentos de duelo. Pero la realidad es mucho más sorprendente. Hace años, en una conversación que jamás olvidé, escuché algo de su propia voz que en aquel momento me pareció una idea casi imposible. Willie no solo había imaginado una despedida como esta, la había concebido con una claridad impresionante. Tenía pensado el ambiente, la música que debía escucharse, y hasta el lugar exacto donde quería que su legado fuera recordado. Cuando comprendí la magnitud de lo que estaba diciendo, una pregunta empezó a rondarme la mente y aún hoy sigue intrigándome. ¿Qué llevaba a un hombre criado en las calles del Bronx a planear con tanto detalle el acto final de su historia dentro de uno de los templos más emblemáticos de Nueva York? Para la mayoría, los funerales son momentos caóticos, marcados por el dolor y decisiones tomadas a toda prisa. Pero Willie jamás fue alguien que dejara nada al azar. Así como dirigía cada arreglo musical en el estudio con precisión absoluta, también parecía tener claro cómo quería que se cerrara el último capítulo de su vida. Y lo más curioso es que la primera vez que me habló de todo esto no fue en medio de tristeza ni de un momento dramático, sino en una conversación tranquila, casi casual, como si estuviera describiendo simplemente otra de sus grandes ideas. Todo ocurrió muchos años atrás, en una tarde serena en la que la conversación giraba alrededor de la música, de Nueva York y de todas las experiencias que habían marcado su vida. En medio de aquel diálogo relajado, de pronto se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera revisando recuerdos en su mente. Miró hacia la ventana y, con total calma, dijo algo que me dejó completamente sorprendida. Olga, cuando llegue mi momento, quiero despedirme a lo grande en esta ciudad. En ese instante comprendí que Willie Colón no veía el final de su vida como un simple adiós, sino como el cierre cuidadosamente pensado de una historia que él mismo quería dirigir. Al principio pensé que hablaba en sentido simbólico, porque a veces le gustaba ponerse reflexivo y lanzar frases profundas, pero enseguida añadió un detalle que cambió por completo mi percepción. Explicó que su deseo era que todo ocurriera nada menos que en la Catedral de San Patricio, justo en el corazón de Manhattan. No pude evitar sonreír, no porque creyera que estuviera bromeando, sino porque aquello parecía una idea casi imposible de lograr. Ese lugar siempre había representado tradición, influencia y una historia muy cerrada durante décadas, un espacio donde rara vez se reflejaba la realidad de gente como nosotros, latinos criados en el Bronx, hijos de inmigrantes que encontraron en la música una forma de abrirse paso cuando muchos aún veían la salsa como simple ruido de barrio. Sin embargo, Willie hablaba con una convicción absoluta. Con el tiempo comprendí que no era un comentario al aire. En realidad lo estaba pensando como si fuera un plan perfectamente diseñado. Empezó a imaginar cómo debía sonar la música, el ambiente que debía sentirse en el lugar, e incluso describía los trombones retumbando dentro del templo como si toda la ciudad estuviera escuchando ese último acorde. Lo más llamativo es que nunca hablaba de esto con tristeza. Para él no era un tema oscuro ni dramático, sino la manera de preparar el gran cierre de una obra gigantesca, el acto final de un espectáculo digno de su propia leyenda. En ese momento empecé a darme cuenta de algo que siempre formó parte de su esencia. Willie Colón nunca fue de los que dejaban su historia a la suerte. Si algo lo distinguía era su manera de tomar el control de cada etapa de su vida, como si estuviera dirigiendo una obra en la que él mismo decidía cuándo y cómo debía ocurrir cada escena, incluso la final. Aún así, había una duda que seguía rondando mi mente. ¿Por qué aquel lugar tenía tanto significado para él? ¿Qué hacía tan importante atravesar justamente esas puertas? Con el tiempo fui comprendiendo que, para Willie, aquella catedral no era simplemente un edificio impresionante en el centro de Manhattan. Representaba algo mucho más profundo, casi un símbolo lleno de historia y significado. Esa visión venía de mucho antes, de aquellos años en que el Bronx vibraba con la salsa en cada esquina durante la década de los 70. En esa época, cuando comenzaba a abrirse camino la música, la salsa todavía era vista por muchos como algo marginal, el sonido de los clubes latinos y de las fiestas encendidas en comunidades de inmigrantes caribeños que buscaban hacerse un lugar en la ciudad. No era precisamente el tipo de música que las élites culturales de Nueva York tomaran demasiado en serio. Pero Willie siempre pensó diferente.
Para él, la salsa era mucho más que un ritmo, era una declaración cultural, una forma de mostrarle al mundo que la identidad latina tenía la fuerza suficiente para conquistar cualquier escenario, incluso aquellos que parecían reservados para otros. Con los años, esa visión terminó convirtiéndose casi en una misión personal, aunque rara vez lo dijera abiertamente. No era de repetirlo en cada entrevista ni de convertirlo en discurso público, pero quienes lo conocíamos sabíamos que llevaba al Bronx grabado en el alma y que, en el fondo, también existía ese deseo silencioso de demostrarle algo a una ciudad que durante mucho tiempo miró a su comunidad desde la distancia. Por eso, cuando empezó a hablar de la Catedral de San Patricio, poco a poco entendí que no se trataba de una simple elección religiosa ni de un capricho elegante. Ese lugar ha sido durante generaciones uno de los escenarios más representativos del poder y la historia en Nueva York, reservado para despedidas de líderes, figuras influyentes y personajes que marcaron una época. No era, precisamente, el lugar que cualquiera imaginaría para despedir a un salsero criado entre las calles del Bronx. Pero quizá ahí estaba justamente el significado de todo. Para Willie, aquel templo representaba algo más que un edificio imponente en Manhattan. Simbolizaba la entrada directa al corazón del poder cultural neoyorquino, ese mismo espacio que durante tantos años mantuvo a la cultura latina en un segundo plano. Tal vez, en su mente, atravesar esas puertas también significaba cerrar un ciclo. Por eso, cuando hablaba de despedirse en la Catedral de San Patricio, en realidad no se trataba solo de un deseo personal. Lo que estaba expresando, aunque nunca lo dijera de forma literal, era que el camino que comenzó en los barrios humildes del Bronx, entre clubes latinos, fiestas interminables y noches llenas de trombones y congas, había terminado llegando hasta el centro mismo del poder cultural de Nueva York. Y no como un simple invitado más, sino como alguien que obligó a la ciudad a reconocer su música, su historia y a toda una comunidad que durante mucho tiempo fue ignorada. El día en que finalmente llegó ese momento, cuando los trombones empezaron a resonar frente a las enormes puertas de la catedral, sentí que estaba presenciando algo mucho más grande que un funeral. En ese instante comprendí que aquello era, de alguna forma, el último gran logro de Willie, la prueba de que aquel joven del Bronx había alcanzado algo que décadas atrás parecía imposible. Sin embargo, lo que casi nadie sabe es que ese momento estuvo a punto de no suceder. En las horas previas hubo tensión, llamadas de último minuto, presiones inesperadas y una serie de obstáculos que amenazaron con detener todo el homenaje. Fue entonces cuando quienes estábamos cerca tuvimos que tomar una decisión que jamás olvidaré. Recuerdo claramente el instante en que me tocó hablar frente al micrófono y pronuncié 3 palabras en inglés que muchos todavía recuerdan: "We got it done". Pueden parecer simples, pero detrás de esa frase había casi un día completo de incertidumbre y nervios que el público nunca llegó a imaginar. Porque mientras la multitud que estaba afuera observaba una ceremonia elegante, solemne y aparentemente impecable, lo que ocurría detrás del telón era una realidad completamente distinta. Desde la noche anterior comenzaron a sonar los teléfonos sin parar. Funcionarios de la ciudad, encargados de seguridad y distintas autoridades querían saber exactamente qué estaba pasando y qué podía ocurrir cuando miles de fanáticos de la salsa se concentraran en plena Quinta Avenida para despedir a una figura tan grande. Y la verdad es que, en ese momento, todo parecía estar colgando de un hilo, como si cualquier decisión pudiera cambiar el rumbo de la ceremonia en cuestión de minutos. Nueva York está acostumbrada a ver eventos multitudinarios, eso es cierto, pero lo que estaba por suceder aquel día no era un funeral común. Se trataba del adiós de un artista que durante décadas se convirtió en una voz poderosa para la comunidad latina. La noticia de su partida se expandió por la ciudad con una rapidez impresionante. En el Bronx, en Spanish Harlem, en Brooklyn, barrios enteros comenzaron a movilizarse porque la gente sentía que tenía que estar presente, que debía despedir al hombre que llevó la salsa desde nuestras calles hasta los escenarios del mundo. Pero, claro, para algunas autoridades eso encendió todas las alertas. Cuando miles de personas empiezan a reunirse en el corazón de Manhattan, hay una palabra que inmediatamente preocupa a cualquiera: multitud. Recuerdo perfectamente aquellas conversaciones llenas de nerviosismo, donde se discutía sobre protocolos de seguridad, control del público e incluso la posibilidad de reducir la ceremonia o trasladarla a un lugar menos simbólico. Dicho de otra manera, el homenaje que Willie había imaginado durante tantos años estaba, por un momento, en peligro de transformarse por completo. Quizás para muchas personas aquello habría sido simplemente una decisión práctica que tomar y ya, pero para nosotros no era algo tan sencillo. Yo tenía muy claro que Willie no mencionaba aquella catedral por casualidad. Durante mucho tiempo había hablado de ese lugar con una calma casi calculada, como si estuviera planeando con paciencia el capítulo final de su propia historia. Por eso, cuando comenzó a circular la posibilidad de que la ceremonia tal vez no pudiera realizarse allí, hubo alguien que reaccionó de inmediato con una determinación impresionante. Recuerdo perfectamente la serenidad con la que se dijo algo tan simple como contundente: eso era lo que él quería.
En ese momento, todos comprendimos que aquello iba mucho más allá de organizar un funeral. Estábamos defendiendo el último deseo de un hombre que dedicó su vida a abrir puertas para una comunidad que durante décadas tuvo que luchar para ser escuchada. Las horas siguientes fueron intensas, una auténtica carrera contra el reloj. Los teléfonos no dejaban de sonar, había coordinaciones de última hora, conversaciones urgentes y decisiones que debían tomarse casi al instante. Todo el mundo estaba concentrado en encontrar ese equilibrio complicado, garantizar que todo se realizara con seguridad, pero sin perder el enorme significado que tenía ese lugar. Poco a poco las piezas comenzaron a encajar, las conversaciones dieron fruto, llegó finalmente la autorización y los preparativos continuaron hasta que amaneció el 9 de marzo. Cuando salí y vi la multitud reunida frente a la catedral, comprendí algo que estoy segura habría llenado de orgullo a Willy. Allí, frente a frente, estaban dos mundos que durante mucho tiempo parecían caminar por rutas separadas, el espíritu del Bronx frente a una de las instituciones más emblemáticas de Manhattan. Fue un instante cargado de simbolismo. Así que cuando tomé el micrófono y miré a toda aquella gente, no dije algo preparado ni un discurso ensayado. Simplemente expresé lo que sentía después de todo lo que habíamos vivido para llegar hasta allí. We got it done. Lo logramos. Y no era solo porque su despedida estuviera ocurriendo exactamente en el lugar que él había imaginado durante tanto tiempo, sino porque, por unas horas, la historia de aquel joven del Bronx que se atrevió a soñar en grande estaba resonando dentro de uno de los espacios más emblemáticos de toda Nueva York. Mientras muchos escuchaban esas palabras como un simple motivo de celebración, en mi mente pasaba algo distinto. Yo pensaba en lo increíblemente calculado que había sido todo desde el principio. Lo que para muchos parecía una coincidencia del destino, en realidad reflejaba perfectamente la manera en que Willy vivía su vida. Siempre tenía la capacidad de anticiparse, de mirar varios movimientos por delante, como si estuviera observando todo el tablero antes de que los demás siquiera entendieran que la partida había comenzado. Y para comprender de verdad ese rasgo suyo, hay que conocer una faceta de Willy Colón que muy pocas personas llegaron a notar, la del hombre que siempre estaba preparado para cualquier escenario. De hecho, recuerdo que en una ocasión utilicé una palabra para describirlo que dejó a muchos sorprendidos. Dije que Willy, en cierto modo, era una especie de prepe, aunque no en el sentido extremo que algunos imaginan, como esas personas que acumulan provisiones esperando el fin del mundo. Lo decía por algo mucho más simple y profundo. Willy tenía la costumbre de adelantarse a todo. En la música, por ejemplo, jamás entraba a un estudio solo para improvisar y ver qué surgía. Él llegaba con una idea completa en la mente, el sonido que buscaba, la emoción que quería despertar y hasta el impacto que esa música podría tener con el paso del tiempo. Era como si, más que grabar canciones, estuviera construyendo una historia mucho más grande que cualquier tema individual. Esa misma forma de ver el mundo también marcaba profundamente su vida fuera del escenario. Mientras muchos artistas se dejan llevar por el presente, disfrutando el momento sin pensar demasiado lo que vendrá, Willy parecía observar el futuro como si fuera otra composición que también debía dirigir con cuidado. En su vida familiar eso se notaba en pequeños detalles que con el tiempo empecé a entender mejor, papeles perfectamente organizados, conversaciones importantes que ocurrían mucho antes de que hicieran falta, advertencias y consejos que en su momento podían parecer exageradamente previsores. Durante mucho tiempo pensé que simplemente era su carácter, el de un hombre metódico, disciplinado, alguien que no se sentía cómodo con el desorden. Pero con los años comprendí que había algo más profundo detrás de todo eso. Crecer en el Bronx durante los años 60 no te enseña a confiar en la casualidad, te enseña a adelantarte a los problemas, a buscar soluciones antes de que las dificultades aparezcan, a tener siempre un plan listo. Tal vez por eso Willy nunca quiso que su partida dejara incertidumbre o complicaciones para los suyos. En el mundo del espectáculo hemos visto demasiadas veces lo que ocurre cuando una figura importante desaparece sin haber dejado todo claro, familias divididas, conflictos legales, homenajes que terminan envueltos en rumores y discusiones. Y él definitivamente no quería que su historia terminara así. Sin embargo, hubo un instante de aquel día que todavía siento grabado con absoluta nitidez. Fue un momento tan intenso que, si alguien lo viera en una película, probablemente pensaría que está exagerado, pero sucedió exactamente así. Cuando la ceremonia dentro de la catedral llegó a su final, el lugar quedó envuelto en un silencio profundo. No era un silencio vacío, sino esa calma densa que aparece cuando miles de personas están conteniendo la emoción al mismo tiempo. Y entonces, de pronto, comenzaron a escucharse los trombones, ese sonido poderoso, elegante y lleno de personalidad que siempre fue la firma musical de Willy. En ese momento, el féretro comenzó a desplazarse con una lentitud casi ceremonial hacia la salida, y las gigantescas puertas de la catedral se abrieron con una fuerza simbólica difícil de describir. Desde el exterior se coló la luz de la Quinta Avenida,
bañando la escena como si estuviera marcando el cierre de un acto inolvidable. Afuera, una multitud inmensa aguardaba, gente del Bronx, músicos, vecinos, admiradores que crecieron escuchando su música y que sentían que no solo despedían a un artista, sino a alguien que también formaba parte de sus propias vidas. Había lágrimas, sí, pero también teléfonos en alto intentando capturar ese instante irrepetible. Sin embargo, por encima de todo, lo que se percibía era un profundo orgullo. No era únicamente tristeza lo que llenaba el ambiente, era una emoción mucho más compleja, como si todos supieran que estaban presenciando algo que iba más allá de un simple adiós. Era el final de un recorrido extraordinario, el de aquel joven que salió del Bronx con sueños enormes y que ahora era despedido desde uno de los escenarios más emblemáticos de Nueva York. Mientras avanzábamos detrás del féretro, no pude evitar recordar una frase que Willie repetía a menudo cuando hablaba de la vida y la música, que toda gran historia merece un desenlace a su altura. Y en ese instante comprendí que su deseo final se había cumplido tal como lo había imaginado. La misma ciudad que alguna vez observó la música latina con distancia, ahora rendía homenaje a uno de los hombres que ayudó a cambiarla para siempre. Cuando las puertas de la catedral se cerraron finalmente, no sentí que todo había terminado. Al contrario, tuve la impresión de que Willie había dejado una última escena destinada a permanecer en la memoria por mucho tiempo. Porque gracias a su trayectoria, muchos de nosotros, latinos, hijos de inmigrantes, artistas que crecimos soñando desde los barrios, hoy caminamos por esta ciudad con más orgullo, con la frente en alto. Y, de alguna manera, esa fue la última gran enseñanza que nos dejó Willie Colón.